la segunda parte de la ponencia que hemos empezado ayer. En ese sentido, vamos a hacer, siempre siguiendo lo relativo al sistema de procesos, vamos a ver el trámite del proceso extraordinario y enfocándonos concretamente más a las acciones que se tramitan mediante este tipo de proceso o mediante este procedimiento. Y vamos a ver primeramente cuáles son estas acciones que se tramitan como proceso, como el proceso extraordinario. Las acciones que se tramitan conforme al proceso extraordinario vienen a ser el divorcio, la declaración judicial de filiación, impugnación de filiación, la negación de maternidad o paternidad, que viene a ser el conjunto de las acciones de filiación que están en el código, que se sujetan a este trámite, al igual que la comprobación de matrimonio o de unión libre, cuando no esté registrada, se entiende en el CERESI, oposición al matrimonio, que es una acción que particularmente, no, por lo menos en la experiencia que yo tengo, nunca he tramitado. Declaración de interdicción, que es una demanda que se presenta de manera frecuente. Cesación de interdicción y la suspensión o extinción o restitución de autoridad de la madre o del padre. En casos emergentes, siempre relativos a la desvinculación conyugal. Y la asistencia familiar. Hay que tener en cuenta que este tipo de acciones, conforme hemos explicado inicialmente el día de ayer, tienen plazos breves, el trámite es rápido, precisamente por los plazos cortos en la contestación para interponer el recurso de apelación. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? El mío no sé, está. Bueno, en ese entendido, estamos refiriéndonos a estas acciones que vienen a ser el divorcio, que vienen a ser las acciones que más se presentan conforme al proceso extraordinario, el divorcio y la asistencia familiar, ¿no? Al igual que las acciones de filiación, pero es en una mayor cantidad y de manera continua los trámites de divorcio, como ustedes deben saber por la experiencia también que tienen, y también los procesos de asistencia familiar. Eh, Igual que en cualquier otro proceso, como ayer explicamos, tienen que cumplir con las formalidades en el planteamiento de las demandas, cumpliendo con el artículo 259 de la Ley 603 respecto a todo lo que concierne y a lo que está exigido en dicha disposición. De igual manera, en este tipo de acciones, el juez tiene toda la facultad de rechazar una demanda por improponible o también observarla para que se cumplan defectos que estén contenidas en la misma o que no están adecuadas al artículo 259. El inicio del proceso es con la presentación de la demanda. Ya sabemos eso ante la autoridad competente y siempre considerando la competencia en razón de territorio para no tener una demanda que se decline por la autoridad jurisdiccional por incompetencia en razón de territorio, ¿no? Y para la admisión de la demanda, ¿qué se debe adoptar? Hemos dicho ayer de que el juez va a adoptar medidas cautelares provisionales y se va a ordenar si cite al demandado, pero también va a depender esto del principio de disposición de las partes que tienen que pedir estas medidas cautelares o provisionales. Y también en cuanto a la contestación, es en un plazo breve, son 5 días para la contestación e igualmente, si se responde de manera afirmativa y son derechos disponibles, la autoridad judicial debe dictar sentencia de inmediato. Hablando o refiriéndonos concretamente, por ejemplo, a los procesos de divorcio, hay que considerar de que para la presentación de una demanda, como en toda demanda, debe haber una prueba preconstituida que habilite el planteamiento de la misma y en este caso viene a ser para el divorcio un certificado de matrimonio.
Y si en ese divorcio vamos a tener lo relativo a los hijos, las asistencias familiares o la petición de guarda o de derecho de visita, también corresponde que se acompañe toda esa prueba relativa a los hijos si es que los hay. O en todo caso, de igual forma, en el divorcio, también el documento transaccional o acuerdo regulador de divorcio, que ya se debe presentar al inicio de la demanda. Esto, sin embargo, no impide que si no se ha presentado inicialmente por la parte demandante, lo puede hacer la parte demandada. Consiguientemente, para el planteamiento de una demanda de divorcio, tiene que venir con toda la prueba que corresponda conforme al 325 y el 261, ¿no? Que ya está establecido. Para imprimir un trámite en cuanto al divorcio y establecer la única audiencia que viene a ser la audiencia de juicio, que es en la que las partes van a ratificar la voluntad de divorciarse, concretamente la parte demandante. Y en este caso, con esta nueva modalidad o con nuevas normas del Código de las Familias, es simplemente necesario la voluntad de la parte actora. No necesitamos que la parte demandada esté de acuerdo y aunque manifieste su desacuerdo, eso de ninguna manera va a impedir que se dicte una sentencia de divorcio y la desvinculación conyugal. Em, es esa la forma de presentación en el trámite del proceso de divorcio hasta llegar a una sentencia que se dicta también en audiencia. Ayer dijimos que en los procesos ordinarios se dictaba en audiencia la parte resolutiva. Igualmente en los procesos extraordinarios, de igual forma se dicta la sentencia en una sola audiencia. Esa es la diferencia con el proceso ordinario, que tiene dos audiencias establecidas, que es la preliminar y complementaria, mientras que el proceso extraordinario nos remitimos simplemente a una audiencia siempre y cuando existan hechos controvertidos. También el proceso extraordinario acepta el planteamiento de las excepciones. En el momento que se presenta o que se contesta la demanda, también se debe oponer las excepciones, y para lo cual se imprime el trámite que corresponde y para en el plazo de 3 días también la otra parte se pronuncie respecto a las excepciones que se hubieran planteado y deben ser resueltas en los siguientes 3 días. Aquí existe una diferencia. Hay que considerar de que hay que considerar de que en el proceso ordinario las excepciones, como hemos visto ayer, se resuelven en audiencia. En el proceso extraordinario, conforme al 438, una vez tramitada, planteada con las respuestas, se resuelve en los siguientes 3 días. Lo que quiere decir que no se resuelve en audiencia, sino se lo hace de manera anticipada a la audiencia. De modo que cuando se fije la audiencia, la única audiencia que se va a llevar a cabo, que viene a ser la audiencia de juicio, se entiende que tenemos que tener todas las excepciones resueltas, inclusive, ¿no? Cualquier otro incidente que se presenta de manera anticipada también debería estar resuelto, a no ser que se presenten incidentes dentro de la misma audiencia de juicio, que corresponde que se resuelvan de forma oral en audiencia. Pero todo lo que se hace por escrito también va a ser respondido por escrito. Y en cuanto a la fijación de la audiencia, el Código de las Familias está estableciendo de que se va a fijar una audiencia siempre que existan puntos controvertidos a decidir en un plazo no mayor a los 10 días. ¿Qué quiere decir? Si es que se presenta, por ejemplo, una demanda de fijación de asistencia familiar que está bajo el trámite del proceso extraordinario y está pidiendo una asistencia familiar. En un ejemplo, puede pedir una suma de 1.000 bolivianos. Si contesta la otra parte y dice, yo estoy de acuerdo en que sea los 1.000 bolivianos, no vamos a necesitar señalar una audiencia de juicio para resolver o para dictar una resolución, porque podemos dictar una sentencia de manera directa, porque no existe ningún punto controvertido y no tenemos necesidad de señalar una audiencia.
a no ser que no solamente tengamos en esa pretensión una petición de asistencia familiar, puesto que también podemos tener, Doctora, buenas además de noches. eso, Disculpe una consulta. dígame. Quería preguntarle, para las excepciones, ¿es necesario que señale en audiencia el juez para resolver las excepciones? En el proceso extraordinario, doctor, el código establece de que se debe resolver de manera anticipada las excepciones que se hubieran presentado. Por lo tanto, para ir a una audiencia de juicio, se va a ir con todo resuelto. O sea, no se va a resolver en audiencia, en la única audiencia que se tendría que fijar, que es la audiencia de juicio, sino, o esto ya va a estar resuelto. Eso es algo, es la diferencia entre el proceso ordinario, como les decía ayer, que sí se resuelve en audiencia las excepciones. Aunque sujetos al trámite del proceso civil que manejábamos antes con la ley 996, era un trámite escrito, ¿no? Entonces, un poco que cuesta desligarse de ese procedimiento para entrar a la oralidad. Pero en este caso del extraordinario, seguimos con las excepciones resueltas por escrito y con anticipación al señalamiento de la audiencia. Quisiera pedirles que cuando concluyamos la exposición tengamos las preguntas para poder dar lugar a seguir avanzando en la exposición, colegas. Gracias, doctora, me va a disculpar. Entonces, lo que tenemos que ver es que también este tipo de proceso permite, sin embargo, que indica que solamente una única audiencia. El artículo 439 refiere de que se podría recibir prueba con anticipación a la realización de la audiencia de juicio. Eso significa que se puede hacer una audiencia anterior donde se vaya a recepcionar la prueba pericial, inspección judicial o testifical. O también se pueden ofrecer otras pruebas de reciente obtención. Sin embargo, de eso en el trámite actual que hacemos, no implica, no es necesario, considero yo, en un proceso, remitiéndonos al proceso extraordinario de asistencia familiar, por ejemplo, no necesitamos hacer una audiencia anterior para recepcionar prueba, porque la prueba también la podemos recepcionar en la audiencia de juicio, que generalmente viene a ser la prueba documental o la prueba de los informes de instituciones o testificales o alguna vez la confesión provocada, ¿no? Dependiendo de la naturaleza y de la pertinencia de los medios de prueba que van encaminados sobre todo a demostrar en un proceso de asistencia familiar las necesidades, por un lado, de los peticionantes que van a ser los beneficiarios luego y las posibilidades o las obligaciones de quien tenga que prestar una asistencia familiar. Entonces son todos esos medios de prueba que se pueden ofrecer y recepcionar aún antes de la audiencia de juicio, hablando de los procesos de asistencia familiar. Sin embargo, de eso también tenemos en este tipo de procesos la declaración de interdicción, por ejemplo, ¿no? Que se busca una declaración judicial para incapacitar a una persona, puesto que no está en condiciones de regir por sí mismo su vida o administrar sus bienes. En ese caso sí se aplica este artículo, el 439, puesto que antes de la audiencia de juicio se hace una inspección, se hacen los peritajes para poder averiguar la verdad y tener una certeza respecto a la pretensión de la parte en cuanto a la declaración de interdicción. Ahí sí necesitamos una audiencia anterior para poder recepcionar la prueba que la parte pueda solicitar o ofrecer para probar su pretensión. Igualmente, en los procesos de filiación, por ejemplo, de negación o de impugnación de filiación, que también está sujeto bajo el proceso extraordinario, sí requerimos una audiencia anterior, que es para la toma de muestras sanguíneas.
Entonces ahí tenemos dos audiencias, la toma de muestras sanguíneas y luego con el resultado, con el informe que se presente, tenemos la audiencia de juicio en la cual vamos a dictar sentencia. Entonces sí se aplica en algunas acciones se van a dar y va a ser posible la producción de prueba anticipada o necesaria, pero en otras no. Por ejemplo, en el divorcio no necesitamos prueba para el divorcio, no necesitamos medios de prueba que vayan a demostrar la causal, porque no existe causal, ¿no? Es simplemente la manifestación de voluntad de las partes. ¿Cuáles son los actos de la audiencia en un proceso extraordinario? Todo es similar a lo previsto también para el proceso ordinario. Se tiene que instalar necesariamente la audiencia, tiene que haber una verificación de parte de la secretaria de la asistencia de las partes, de sus abogados, tiene que haber una ratificación de la demanda y también una ratificación de la contestación o alegación de los hechos nuevos. Si se presenta algún incidente, también se tiene que resolver de manera inmediata en audiencia. Es en audiencia que se corre el traslado y es en audiencia que se resuelve. Y ahí se aplica la oralidad, ¿no? Que viene a ser el cambio sustancial que tiene nuestro Código de las Familias actualmente en relación al anterior Código de Familia, que era la Ley 996. Y aquí también se aplica el principio de inmediación, el principio de oralidad, que permite al juez interrelacionar directamente con las partes e inclusive dictar las resoluciones en audiencia de forma oral. Ahora, ¿qué puede pasar en un proceso extraordinario? Es que se puede presentar también un documento transaccional y que se puede solicitar al juez la homologación. Volviendo siempre al trámite de la asistencia familiar, puede presentarse en audiencia. Y lo que corresponde al juez es ver, como les dije el día de ayer, la legalidad que sea adecuada a las normas, que cumpla con las formalidades del reconocimiento de firmas para aprobar y homologar ese acuerdo. Y si no existe eso, también vamos a ir a instar a una conciliación, que es la que se da generalmente y en los procesos de asistencia familiar, por ejemplo. Es ahí donde más se aplica la figura de la conciliación en aplicación del principio de cultura de paz, ¿no? Entonces, son las partes que concurren y es el juez quien tiene que tener la habilidad o tiene que también tener esa perspicacia, al igual que poder dar a las partes la información necesaria y hacer entender de que la conciliación también es una forma de resolución de los conflictos. Consiguientemente, es en esta acción, que es la asistencia familiar, que más se utiliza la conciliación, no solo de oficio, ¿no? Sino también en este último tiempo se ha visto que los abogados en los memoriales, cuando presentan la contestación, inclusive indican, ¿no? De que se exhorte a una conciliación a las partes y si esto no es posible, bueno, pues se dictará una resolución. La conciliación es algo muy importante y muy relevante porque va a tener como consecuencia en este tipo de proceso que se imponga una paz social entre las partes. Hay que considerar, colegas, de que en materia familiar y en este tipo de acciones que estamos remitiéndonos, por ejemplo, a la asistencia familiar, siempre se va a tratar de la familia. Hablamos de grupos familiares, hablamos de un padre, de madre y de hijos. Consiguientemente, ahí no es que exista una total indiferencia entre unos y otros, sino que existen muchos sentimientos, muchas emociones con las cuales se tiene que lidiar y, eh, y entender y comprender en una audiencia de conciliación. Personalmente, cuando se hacen las conciliaciones, primero se les explica a las partes, en este caso a los padres, o tal vez pueden ser esposos, puede ser de un matrimonio, de una unión conyugal libre, se les explica cuáles son las ventajas de una conciliación. Y también se les explica cuáles son los derechos de los niños y qué es lo que se busca con una asistencia familiar, por ejemplo.
Entonces se les da una información total para que ellos también se concienticen, por una parte, tengan conocimiento de la parte legal, que ya hacen esa labor los abogados, porque ellos entran, se entiende, asesorados por sus abogados patrocinantes, y simplemente el juez lo que hace es una ratificación de toda esa información para que ellos puedan comprender las consecuencias de las decisiones que vayan a tomar en una audiencia. Se les explica que la asistencia familiar siempre es de naturaleza provisional y que es algo que puede modificarse, porque muchas veces ha sucedido de que piensan generalmente las madres, vamos a hablar de las madres porque generalmente son las que tienen a los hijos consigo, piensan que una asistencia que se va a fijar va a ser para hasta cuando el niño o la niña sea mayor de edad, ¿no? Hasta que tenga 25 años. Y eso se les hace entender de que eso no va a ser así, porque la asistencia familiar y el monto que se vaya a determinar siempre es algo que va a ir constantemente modificándose y siempre, casi siempre, va a ir incrementándose. Por lo tanto, también eso se le hace conocer al padre o a la madre que tiene la obligación de dar esa asistencia y que tiene que tener presente en el momento de hacer sus propuestas o hacer sus sugerencias. La audiencia de conciliación es un acto tan importante que hay que darle el tiempo necesario para que las partes puedan llegar a concertaciones. Eh, Todo lo que el juez en una audiencia de conciliación vaya a sugerir o vaya a orientar a las partes, de ninguna manera va a significar un anticipo de opinión, no va a significar que lo que sugiera sea lo que se va a resolver luego, ¿no? Y eso es algo que también se les aclara en la audiencia, además de que también se les aclara y se les dice de que la audiencia de conciliación es algo netamente voluntaria y que ellos no pueden ser obligados por el juez ni el uno obligar al otro para aceptar una propuesta con la que no están de acuerdo. Y en estos casos el juez también es muy importante porque va con la parte legal, pero también va con el equilibrio en cuanto a los puntos de conciliación que puedan arribar las partes. Tiene que buscar ese equilibrio porque no se podría hacer una conciliación sobre admitiendo puntos totalmente no equitativos, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre lo que se fijen, los montos que se está proponiendo y se entiende que todo tiene que entrar dentro de la razonabilidad y de la proporcionalidad, teniendo en cuenta los ingresos del que va a dar una asistencia familiar y también considerando las necesidades de quien se está solicitando esa asistencia familiar, ¿no? Entonces, es algo que sí es importante considerar estas audiencias de conciliación. Como les dije el día de ayer, generalmente se las hace solamente entre las partes, más aún cuando se trata de las asistencias familiares. Sin embargo, de eso también ha sucedido en muchos casos en que a veces la conciliación no avanza o no llega a un buen final porque existe una pequeña diferencia, por ejemplo, en los montos que se han propuesto o las sumas que se han propuesto como asistencia familiar. Entonces, es ahí donde el juez tiene que ser hábil para poder hacer ver y hacer entrar en razón a una parte o a la otra para que puedan ellos llegar a un acuerdo. Porque se entiende que si ellos llegan a un acuerdo, van a salir en paz de una audiencia y no van a esperar una resolución que finalmente, con todo el derecho, pueden apelar cualquiera de ellos, ¿no? O ambas partes. Algunas situaciones se ha dado de que cuando no se puede lograr una conciliación, porque las partes van con posturas a veces muy intransigentes, y es algo que no se puede cambiar en la audiencia, porque llevan a cuesta sus resentimientos, sus sentimientos, sus odios, sus rencores, y eso es lo que les impide avanzar en una conciliación. Se recurre también a los abogados. Los abogados también hacen una labor buena en ese entendido. Por ejemplo, yo he tenido muchos casos en que si ha habido una diferencia de 100 pesos, por ejemplo, en que lo que uno quiere y lo que el otro propone,
entre el abogado, se les hace pasar y se les informa, ¿no? De que esto no ha sido posible y también se les pone en conocimiento las pretensiones, tal vez las propuestas que se han hecho en la audiencia de conciliación por las partes. Y es ahí que alguna vez ellos dicen, bueno, deme 5 minutos, ¿no? O voy a hablar unos minutos con mi cliente y le voy a explicar cómo es esto, porque entiendo yo de que ustedes como abogados o tienen toda la experiencia y uno más o menos tiene un conocimiento de cuáles son los montos, inclusive que se van a fijar en los procesos de asistencia familiar. Consiguientemente, realizan una labor ahí con los clientes para hacer de que el que tiene que dar la asistencia comprenda, ¿no? Y entienda de que va a dar la asistencia pues para su hijo, para sus necesidades y que es el mejor camino, porque además las propuestas que se hacen o las sugerencias que se hacen también siempre son razonables, teniendo en cuenta las posibilidades de quién va a dar. Pero ese es un momento crucial en la audiencia donde los abogados hacen una gran labor, ¿no? Aunque también ha habido situaciones en que el abogado, más que la parte, se opone tenazmente a conciliar y es el que hace una defensa total de los intereses de la parte, ¿no? Se entiende que esa es la labor, pero haciendo una labor social también se debe pensar de que lo que se busca es un monto razonable y equilibrado y que es una obligación de los padres, ¿no? El cumplir con esta obligación. Eso en las conciliaciones. En tanto que en el divorcio no tenemos conciliaciones, excepto que se trate de las medidas complementarias relativas precisamente a la asistencia familiar o a la guarda o a un derecho de visita que viene como medidas complementarias, ¿no? O efectos reguladores del divorcio. Esto está prohibido la conciliación para un divorcio, por ejemplo. Mm, el juez está limitado, no puede instar a que sí haya el divorcio o a que no haya el divorcio. O sea, tiene que actuar de manera totalmente neutral y simplemente basarse en la voluntad de la parte demandante. Sin embargo, de eso considero de que hay muchas situaciones que se dan donde a veces los cónyuges o los esposos plantean una demanda de divorcio simplemente por una pelea, por un momento de ofuscación, por un momento de ira y plantean una demanda porque piensan que el otro o va a rogar o va a pedir una nueva oportunidad, pero a veces eso no sucede. Entonces vamos que la otra parte responde y está de acuerdo con el divorcio. Consiguientemente, vamos a la audiencia y es ahí donde existe una ratificación. Se ha visto situaciones en que ha habido que alguna pareja ha pedido que se les dé un tiempo, ¿no? Porque es que se les dé un tiempo para que ellos puedan analizar si realmente quieren divorciarse o no. La parte actora, sobre todo, si se quiere divorciar o no, ha pedido un tiempo y alguna vez hasta se han olvidado de su proceso de divorcio y lo han dejado, ¿no? Y ahí se ha aplicado la inactividad procesal ya por el tiempo transcurrido. O sea, me imagino, suponemos nosotros de que ha habido una reconciliación, ¿no? Porque después de irse, no, bueno, tampoco han hecho conocer eso, pero ya no ha habido ninguna solicitud de señalamiento de una audiencia de juicio para el divorcio. Consiguientemente, considero yo personalmente de que debería nomás volver tal vez a la parte de la conciliación por el juez e instar a una reconciliación entre las partes porque se trata de la familia. Ahora, si eso no es posible, bueno, o también es la libertad de las partes de decidir si quieren seguir en una relación o simplemente quieren que se dé la ruptura, ¿no? Total, puesto que ya se ha dado una ruptura del proyecto de vida en común, pero debería existir la conciliación en el proceso de divorcio para ver esa posibilidad. Es en esta audiencia también que vamos a hacer el diligenciamiento de la prueba, donde se va a revisar qué prueba se ha presentado, en este caso los certificados de matrimonio, certificados de nacimiento de los hijos, eh, o también se va a hacer una producción de prueba, una confesión provocada,
una recepción de la prueba testifical que se hubiera ofrecido, y eso se va a hacer en audiencia, ¿no? En la única audiencia que tenemos en el proceso extraordinario, o en todo caso en una audiencia anterior que el juez tiene la facultad de señalar si considera conveniente. Asimismo, como en el proceso ordinario, también se va a otorgar a las partes la palabra para hacer motivaciones conclusivas en un tiempo máximo de 10 minutos. Y ahí, como les dije ayer, igualmente tiene que hacer un abogado demostrar totalmente su experiencia, su habilidad para, para manifestar o referirse a las pruebas en relación al derecho pretendido y en relación a los fundamentos fácticos que ha expuesto en su demanda, con las pruebas que ha acompañado para hacer ver cuál es con el mejor criterio para que el juez tenga certeza respecto a su pretensión y pueda fallar en su favor, ¿no? Esa es una labor del abogado. Una vez que concluye la intervención de las partes y los alegatos, corresponde que se dicte sentencia. Igualmente se dicta la parte resolutiva en audiencia, y en los plazos de 3 días se tiene que notificar con el texto de la sentencia en lo físico y con la motivación y la fundamentación correspondiente. Aquí, por ejemplo, existe una reacción de los abogados y también de las partes cuando se dicta una resolución en un proceso de asistencia familiar y se señala un monto determinado. El abogado dice, voy a apelar, ¿no? Hace conocer su, su opinión y dice, voy a apelar. Está bien. Nuestro código no establece que el abogado tenga que hacer conocer o manifestar o poner en conocimiento del juez esa intención de la apelación o de la impugnación de la resolución. Considero yo de que es algo apresurado muchas veces, porque el juez no dicta una sentencia completa y no indica la motivación y la fundamentación en la que está basando. Consiguientemente, en las asistencias familiares se fija un monto siempre haciendo constar que es de naturaleza provisional y que es algo modificable. Y en este caso, si no se tiene una motivación y una fundamentación en ese momento, es ilógico, considero, de que cualquiera de las partes indique que va a apelar, ¿no? Porque se entiende que con la motivación y fundamentación expuesta por el juez ya en la sentencia, va a tener el convencimiento, ya sea en uno o en otro sentido, ya sea de una o de otra parte, de que ese monto que se ha fijado es el más equilibrado o el más razonable, ¿no? Entonces, es una reacción, digamos, en ese momento apresurada para mí, ¿no? De decir, voy a apelar. Entonces, debería esperar que el juez notifique con la motivación y fundamentación correspondiente de la que está contenida en la sentencia. Bueno, ya hemos dicho de que la sentencia tiene que estar a disposición de las partes en el plazo de 3 días. Si la sentencia no es apelada, para la apelación tenemos solamente 5 días, es un tiempo breve, y se tiene que conceder de oficio o a petición de parte, o en su caso, si no existe una apelación, declarar ejecutoriada la misma. Aquí, en este caso, esto se ha avanzado mucho con el impulso procesal del juez. Ya no se espera en muchos casos una petición, por ejemplo, de declaratoria ejecutoria de una resolución, porque se entiende que una resolución que se pronuncia y que no es apelada, por el solo transcurso del tiempo, adquiere esa calidad de ejecutoriada. La declaración que se da mediante un auto es la parte formal, pero esa sentencia en sí está ejecutoriada, puesto que no ha sido impugnada en el plazo que la ley establece. Además de que, y en caso de que se apele, igualmente si se corren los traslados correspondientes, y si la parte no responde, también tiene 5 días para responder. El juez también de oficio tiene que conceder esa apelación y tiene que conceder esa apelación y tiene que enviar al tribunal de alzada. En el caso de los procesos de asistencia familiar tiene una diferencia,
Aquí indica que se concede el recurso de apelación contra la sentencia en el efecto suspensivo y corta todo procedimiento ulterior y la competencia también del juez está interrumpida por este efecto suspensivo. Sin embargo, el proceso de asistencia familiar se concede en el devolutivo, ¿no? Aún así se apele de la sentencia, se concede en el devolutivo porque se entiende que es de naturaleza provisional y esa resolución que se ha emitido fijándose un monto determinado, sí se tiene que ejecutar de manera inmediata, aún esté en apelación. Eso está establecido en el código, que ningún recurso va a impedir que se ejecute una resolución sobre asistencia familiar, ni tampoco el cobro, ¿no? de la asistencia familiar. Es por eso que se pone en el efecto devolutivo. Y tratándose de un proceso de trámite extraordinario, no procede el recurso de casación. O sea que la última instancia viene a ser la apelación y ya no tenemos un recurso de casación, por lo tanto es ahí donde termina este proceso. No sé si tienen alguna pregunta respecto al proceso extraordinario, colegas. Si podemos entrar a las preguntas para luego continuar con la parte del proceso de resolución inmediata. Si tienen alguna pregunta sobre esto para que podamos avanzar. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Bueno, yo tengo esa duda, ¿no? Donde tengo yo un proceso donde voy a interponer una excepción en un proceso de asistencia familiar y tal vez sea por falta de competencia del juez, ¿no? Ya. Y también estoy pensando plantear por falta de legitimación y bueno, también existe un pago y no sé, esa era mi duda, ¿no? Si el juez va a señalar o no una audiencia previa al juicio del proceso extraordinario a fin de que yo presente las pruebas pertinentes en las cuales quiero demostrarle que mi cliente ha cumplido su obligación de padre, demostrar que simplemente la parte demandante está actuando de manera irregular, ¿no? Para no decir ilegal, ya que ha presentado también en otro distrito que no es el domicilio ni de la señora ni de mi cliente. Entonces, considero que el juez, no sé, esa es mi duda, me señala una audiencia o es que va a resolver, como dice el código, 3 días para interponer y a los 3 días va a resolver. Considero que no es necesario que llegue hasta el juicio si previamente me podría, no sé, señalar una audiencia o no para considerar las pruebas, para demostrar, ¿no? Lo que le digo de incompetencia, de pago, Mm. etcétera. ¿En qué tipo Esa de era mi proceso es, pregunta. doctor? ¿Qué tipo de proceso es? ¿Qué proceso Es un es? proceso de asistencia familiar, de asistencia familiar. Pero que ya se ha iniciado. Sí, sí, claro, ya no se ha Ya le han citado notificado a con la su cliente. demanda. Claro, Sí. A ver, sí. seguramente, me imagino por lo que me está diciendo, se trata de una liquidación que ha debido hacerla la parte contraria. No, una demanda de asistencia familiar. Simplemente está con demanda, Sí, con demanda. ya, Y pero es por ya eso que estoy viendo las excepciones, ¿no? Para plantear previamente, ¿no? Antes de llegar al juicio. claro, sí, puede plantear, están en el 252 las excepciones de incompetencia, ¿no? Y seguramente la van Sí, a tramitar y conforme eso, ¿no? corresponde. Mi duda, que si el juez va o no señalar una audiencia previa a fin Según de tener, según el procedimiento, doctor, no es necesario señalar una audiencia previa para resolver una excepción, sino indica el código de que se la admite, se corre el traslado, con la respuesta se dicta resolución. Lo que sí se tiene que hacer es que al momento del planteamiento de la excepción que va a presentar, si es que corresponde, usted tiene que presentar toda la prueba que para hacer ver que su excepción corresponde ser admitida.
ahí es el momento donde tiene que ir con toda su prueba, pero dependiendo de qué clase de excepción quiere usted presentar, ¿no? Porque si es de una incompetencia del juez, seguramente puede ser por razón de territorio, porque de materia no va a ser, porque el juez es competente para conocer esa pretensión. Puede ser de incompetencia en razón de territorio por los domicilios de las partes. Y sí, ahí también tiene que acompañar la prueba correspondiente que demuestre los hechos en lo que usted está basando el planteamiento de su excepción, ¿no? Me ha hablado también de que puede ser que exista otro proceso y eso va a la excepción del proceso pendiente. Si es así, tendrá que usted también acompañar la prueba que demuestre que existe otro proceso en otro lado entre las mismas partes y respecto a los mismos beneficiarios, pero no se señala, conforme al procedimiento establecido en la Ley 603, una audiencia para resolver excepciones, sino las excepciones se resuelven y luego recién se va a la audiencia de juicio o a la audiencia de producción de prueba, pero respecto a la pretensión, no a la excepción, doctor. Ah, ya, doctora, porque sí, también mi cliente me dice, ¿no? Podríamos conciliar, porque también está la excepción de cosa juzgada y conciliación, ¿no? Entonces yo para eso tal vez decía, no, ojalá me señale una audiencia en base a la prueba también, ¿no? O sea, prueba documental, testifical que tenemos, producirla y bueno, porque la señora obviamente que se va a negar a al pago que ya ha realizado mi cliente y, bueno, yo decía, ¿no? Tal vez por el principio de verdad material, No, no es buena fe necesario, ideal. doctor. Y si le preocupa a usted, digamos, que el señor tenga que pagar algo, o eso se va a dar cuando exista una liquidación de la asistencia familiar una vez fijado el monto de la asistencia familiar. Recién ahí se va a liquidar y cuando exista la liquidación y se le ponga en conocimiento de su cliente, él tiene el mecanismo procesal que está establecido en la Ley 603, que viene a ser la observación de liquidación. Porque si él ha pagado o está proveyendo a las necesidades de los hijos o del hijo, pues tiene todo el derecho de indicar esto y de hacer conocer, pero también de acreditar con la prueba correspondiente. No simplemente tiene que decir yo doy o he dado o solvento o pago sin tener necesidad, sin tener una prueba que demuestre este extremo, ¿no? Porque usted sabe que hay situaciones que inclusive viven los esposos o los padres juntos, pero aún así se presenta una demanda de asistencia familiar porque el padre o la madre no provee absolutamente en nada, ¿no? Entonces es ahí donde uno tiene que interpretar eso y siempre en una ponderación de derechos lo que se vela es el interés superior de los niños. Pero tiene ese camino procesal usted para hacerlo valer los derechos de su cliente en caso de que se haga una liquidación y que no corresponda. ¿Sí? ¿Alguna Bueno, otra doctora. pregunta más? Bueno. ¿Sí tiene? Doctora, Sí, buenas doctora. noches. Perdón. Disculpe, le Sí, hice una no. pregunta al chat, no sé si me la puede responder, por favor, gracias. Dígame, ¿puede referirme aquí? La pregunta está en el chat, no sé si me la puede responder, por favor, doctora. ¿Cuál es su pregunta, doctor? Ustedes, cuando hay una extinción por inactividad procesal, ¿esa? Más arriba, yo soy el doctor Marco Bertocci, Ya. Marco Antonio Bertocci. exacto. Bueno, les voy a leer la pregunta, ¿no? Para que también estemos en el contexto. Indica, se tocó el tema de la asistencia familiar. Dice, si las partes hacen un acuerdo regulador por escrito donde él se compromete a pasar la asistencia familiar de bolivianos 2000 y proceder con el reconocimiento de firmas y la madre hace la debida homologación del acuerdo, pasan los años y el padre pide la reducción de asistencia familiar argumentando con un certificado médico que está delicado por su edad, pese que él es un próspero empresario. Corresponde a la reducción de asistencia pese que existe un contrato firmado con reconocimiento de firmas. No debería primero acudir a la vía civil e interponer una acción de nulidad de contrato a fin de obtener una sentencia
y con esa sentencia ejecutoriada recién pedir la reducción de asistencia familiar? Esa es su pregunta, doctor. A su pregunta, el código establece en la parte de el proceso de resolución inmediata, asistencia familiar cuando exista acuerdo. Y no solamente ahí, también en los acuerdos reguladores de divorcio se da esa petición. Se dan las transacciones sobre asistencia familiar, que son de una naturaleza muy distinta a la civil. En este caso no se trata de derechos, no se trata de derechos patrimoniales, se trata de una asistencia familiar que es de orden público y que va a ir a proteger a menores de edad y que son los hijos de la persona. Por lo tanto, aún exista un documento transaccional, que existen los acuerdos reguladores de divorcio o también existen simplemente los acuerdos sobre asistencia familiar con reconocimiento de firmas o incluso aquellos acuerdos que se vayan a elaborar en las defensorías de la niñez que tienen en mérito a sus atribuciones, hacen las conciliaciones sobre asistencia familiar o también en los gobiernos municipales mediante los servicios legales integrales que también hacen acuerdos sobre asistencia familiar y ahí no necesitan reconocimientos de firma. En cualquiera de esos casos, doctor, teniendo en cuenta que la asistencia familiar siempre es de naturaleza provisional, puede ser modificado mediante una reducción de la asistencia o mediante un incremento o inclusive una cesación de la asistencia familiar. Esto no se trata de derechos patrimoniales, no se trata de creencias en materia civil, sino se trata del derecho a la vida de los niños, de los beneficiarios y los hijos. Entonces, esa es la diferencia. Por lo tanto, no se necesita, no es necesario, no se puede pedir una nulidad de contrato para luego recién acudir a una reducción de asistencia familiar, dependiendo del resultado o no. Si usted planteara de esa forma, seguramente que conseguiría un rechazo indímine, porque no corresponde, además, considerando también la provisionalidad de la asistencia familiar, ¿no? Que siempre es de naturaleza provisional porque continuamente se va a ir modificando y que responde sobre todo a necesidades y posibilidades. Y eso está establecido en la ley, doctor. Entonces, eso no es posible, ¿no? Sí se puede reducir viendo también la capacidad económica de las partes y las necesidades de los hijos. Tengo otra pregunta Doctora, buenas noches. Un minutito, daré lectura a esta preguntita más. Dice, Sí. cuando hay una extinción por inactividad procesal en una demanda por asistencia familiar, ¿cómo se procedería para continuar con la demanda de asistencia familiar? El código establece de que no puede haber un desistimiento de la demanda de asistencia familiar porque se afectaría derechos de los menores de edad. Pero también es necesario considerar, haciendo una relación integral de las normas, que el Código de Familia establece el retiro de demanda, establece el desistimiento y establece la inactividad procesal. Y si un proceso de asistencia familiar se presenta y en un ejemplo no se cita la parte demandada, no, ahí no tenemos ningún derecho que se hubiera consolidado en favor de un niño. Quiero decir, no existe ninguna asistencia familiar que se hubiera fijado, ¿sí? Consiguientemente, no existe ningún perjuicio para ese niño y si ese proceso no se mueve en todo este tiempo y considerando que lo que se pretende es una justicia pronta, oportuna, ágil y que se dé solución a una pretensión que está presentada por la parte actora en cuanto a la asistencia familiar, si no activa ese proceso, sí se va a declarar una inactividad procesal. Pero eso no quita el derecho de la parte, en este caso, que ha dejado transcurrir el tiempo o ha abandonado el proceso de presentar nuevamente su demanda de asistencia familiar. El único problema va a ser el hecho de que todo ese tiempo que ha estado inactivo ese proceso, el niño ha sido privado de percibir un monto de asistencia familiar, ¿no? De su progenitor. Ese es el perjuicio que tiene.
Ahí vamos con las preguntas ahora. Dígame, doctor. ¿Alguien que Gracias, quiera? doctorita. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, una consulta. En un proceso extraordinario de divorcio, si se imponen medidas provisionales, ¿las mismas tienen que ser ratificadas o no en sentencia? Esa era mi consulta, doctora. Y una pregunta más, igual en un proceso de divorcio en el cual también se fija un monto de asistencia familiar en sentencia, si se apela a la asistencia familiar, ¿se puede proceder con la cancelación de la partida matrimonial o no? Esas dos consultas, doctora, gracias. Mm, En cuanto a las medidas provisionales o medidas, también pueden ser las medidas cautelares, patrimoniales o personales. Cuando se dicta una sentencia de divorcio, estamos poniendo fin a un proceso. Muchas veces las partes piden que se deje sin efecto las medidas, ¿no? Teniendo en cuenta que hemos llegado al fin del proceso, donde se está declarando una disolución del vínculo matrimonial. Se entiende que, por un lado, se entiende que existe ya una separación entre las partes. Por lo tanto, o las medidas que se hubieran tomado o no corresponden. Sin embargo, si hablamos de medidas cautelares patrimoniales, tenemos anotaciones preventivas algunas veces en los divorcios. Estoy hablando, es que viene a precautelar el derecho de las partes para una posible demanda de división y partición de bienes de manera posterior. Por lo tanto, son medidas que no corresponderían levantarse porque tienen que estar vigentes en un tiempo, que tienen el de 2 años, por ejemplo, una anotación preventiva. Si en ese tiempo no se hace absolutamente nada, la parte puede pedir y decir, bueno, levante la medida. El juez que determina una medida es el juez que tiene que levantarla. Por lo tanto, sí se puede dejar sin efecto o también se las puede mantener, dependiendo de la naturaleza de las medidas que se hayan dictado o en todo caso de las medidas provisionales. Pero las medidas provisionales en un proceso de divorcio, por ejemplo, viene a ser el inventario de bienes y eso es algo que durante el proceso ya se hace antes de que tengamos la audiencia de juicio. Ya está consolidado eso y ya, bueno, es una base para la presentación posterior de una demanda de división y partición de bienes. En cuanto a su otra pregunta relativa a que si solamente se apela de una asistencia familiar, pero que está dentro de una sentencia de divorcio, y si es posible ejecutar o cancelar la partida matrimonial, en una opinión muy personal considero de que la sentencia es una unidad, por lo tanto, todo lo que afecta a esa sentencia, en este caso las cuestiones complementarias que forman parte de esa sentencia en su parte resolutiva y también considerativa, eh, y si esta es apelada, considero yo de que no puede haber una cancelación de la partida matrimonial, puesto que tendría que resolverse la apelación y devolver al juzgado para ver en qué sentido se ha resuelto, ¿no? Eso es una opinión personal, doctor. Puede ser que otros tengan otra opinión, pero considero que es una unidad Doctora, de sentencia. buenas noches. Dos preguntas, Gracias, por doctora. favor. Bueno, Sí, dígame. tengo una pregunta, bueno, dos preguntas en realidad con relación a la asistencia, o mejor dicho, a los gastos extraordinarios ya en un proceso, si son retroactivos o no, la solicitud de los gastos extraordinarios, considerando, ¿no?, que la asistencia familiar es irrenunciable, corre desde el momento de la notificación con la demanda, pero no tenemos algo concreto con relación a los gastos extraordinarios, que son gastos ineludibles, son gastos, ¿no?, que establece el artículo 118. Y esa es mi pregunta, ¿no? Si es retroactivo o en qué etapa también se lo puede determinar Ujú. los gastos extraordinarios. Sí, es una pregunta muy interesante, ¿no? Que puede estar sujeto a muchas interpretaciones. Efectivamente, la asistencia familiar, conforme establece el 117 en su parágrafo 1, establece de que la asistencia familiar se computa a partir de la citación con la demanda. O sea, ya tenemos un dato exacto, cierto, de dónde se va a computar y cómo se va a hacer el cálculo.
En mi opinión personal también respecto a ese tema, doctor, considero de que los gastos extraordinarios no vamos a hablar de una retroactividad hacia atrás antes de la presentación de una demanda de asistencia familiar o antes de la citación al demandado. O sea, para ver de forma, digamos, análoga, tendríamos que interpretar que los gastos extraordinarios que la parte quiera cobrar tendrá que ser también a partir de la citación con la demanda al demandado, porque es desde ese momento que ha expuesto la necesidad o ha hecho valer el derecho de ese niño o de ese menor de edad. Porque no podríamos admitir, por ejemplo, gastos extraordinarios si presenta su demanda el 2024 en enero, gastos extraordinarios que se hayan hecho el 2022, por ejemplo, ¿no? Que hubiera tenido el niño. No Excelente sería, punto de vista, doctora. Sí, sí, no tiene sé, mucho. no sería algo coherente ni lógico. Ahora, depende mucho, se exponen en las audiencias respecto a esto, pero sí, todo puede ser sujeto a conciliación. Si el padre o la madre entiende que sí ha habido un gasto, ha habido una necesidad, y si está de acuerdo, pues asume, acepta y dice, bueno, voy a pagar la mitad o voy a pagar en cuotas, pero eso es voluntario. Pero si se va a resolver algo, considero en mi criterio de que debería darse también de la misma manera desde el momento de la presentación de la demanda o de la citación, que es inmediata casi, para hacer valer, ahora sí quiero cobrar también gastos extraordinarios, porque los gastos extraordinarios van ligados, ¿no? Van ligados a esa demanda, a esa pretensión o a esa acción que recién se está haciendo valer en un momento determinado, doctor. Correcto. Mi segunda pregunta, querida doctora, es en un caso donde el padre que otorgaba una asistencia familiar considerable, que más o menos le hablo, arriba de 1.000 bolivianos, lastimosamente fallece el padre y bueno, el hijo fue reconocido por este padre que falleció, ya falleció y él trabajaba en una empresa muy importante y la empresa estatal al niño le otorga un pago por el fallecimiento de los beneficios sociales, pero le otorga, hablo de YPFB, que le otorga al niño este bono por la muerte del padre. Y mi consulta es si la madre del niño puede también demandar a la esposa del fallecido o al subsiguiente que dice el artículo 112, ¿no es cierto? El subsiguiente en línea para que otorgue la asistencia familiar o no. ¿Se lo podría rechazar a la demanda o simple por el beneficio que ya le está dando el Estado? Esa es mi A pregunta, ver, querida doctora. yo creo que ahí el beneficio que recibe el niño es por la relación laboral que ha tenido el padre con la empresa. ¿Sí? Porque de otra forma no Sí, podría tener correcto, ese beneficio y por la correcto. afiliación que tiene respecto a su padre. Así es. Una cosa considero yo, o como está fallecido el padre, ese es el beneficio que está recibiendo el niño, pero no podría demandar a a la esposa, ¿no? A la esposa del padre, me dice, porque ella no Sí, tiene del ninguna padre fallecido. relación en realidad con el niño, o sea, no tiene absolutamente ninguna relación para que le solicite una asistencia familiar con el niño. Ella no tendría una legitimación pasiva para ser demandada, doctor. Ahora, ahora de que el niño tenga derecho a plantear una demanda de asistencia familiar, no sé, a cualquier otro pariente, ¿no? En la línea de sucesión o que se vea aquí un hermano, un tío, no sé, un abuelo, pues tiene todo el derecho de hacerlo porque eso no obsta el hecho de que recibe el beneficio, eso es en relación a su padre, pero me imagino ahí también que el juez tendrá que considerar y tendrá que demostrarse igualmente que el bono que recibe no es suficiente o si es un monto pequeño, mínimo, que no va a cubrir necesidades también, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que habría que considerar ahí, pero la Mire, esposa sí, no podría ser demandada. mire que es un tema muy delicado, Sí. ya que la esposa se declaró como cónyuge
en una unión libre. Y mire, Mm. ha heredado todos los beneficios, el dinero, las casas del fallecido, que se le ha reconocido en una unión libre, de 3 años. Y ha heredado todo eso. Y el niño que él ha reconocido, claro, ya el Estado, la empresa le paga un beneficio. Y la madre, que también quería demandar, que me parece la unión libre, indica que va a demandar a la que se ha declarado la unión libre, a la esposa, ¿no? Entonces, esa era mi duda, Sí, pero no tiene que mi ninguna consulta. relación, doctor. No Exacto, tendría eso, una ¿no? legitimación pasiva la esposa para ser Ujú. demandada. Es la primera excepción que ella interpondría si fuera así. No podría ser. Perfecto, doctora. Muy amable. Muchas gracias por su punto de vista. Bueno, Gracias. doctores, vamos a continuar y vamos a tener unos otros 15 minutos más para hacer otras preguntas. Quiero concluir esta parte del proceso de resolución inmediata y tocar algunos puntos que para mí son relevantes y poder exponer esta parte, que tampoco es larga porque es más breve, para que podamos terminar esto y también entremos a las preguntas respecto a este proceso de resolución inmediata, por favor, ¿ya? Bueno, hemos visto que existen en el sistema de procesos tres tipos de procesos: el extraordinario, el de ordinario, el de resolución inmediata. El artículo 445 establece como las acciones de resolución inmediata la emancipación por desacuerdo, constitución de patrimonio familiar, autorización judicial para administración de bienes, desacuerdo de los padres, voluntarios, cumplimiento de acuerdos, asistencia familiar cuando exista acuerdo. Son acciones que me imagino muy pocas veces han debido ver ustedes, particularmente yo en toda mi experiencia, creo que nunca he visto, ¿no? La emancipación, por ejemplo, ni la constitución de patrimonio familiar igualmente. Los procesos que más se ven son los desacuerdos de los padres en los que podemos catalogar lo relativo a los derechos de visita, las modificaciones del derecho de visita o cualquier otro tipo de incidente que se pueda presentar en un proceso, ¿no? Respecto a muchas cuestiones de los niños. Y la asistencia familiar, cuando exista acuerdo, también va por un proceso de resolución inmediata que aquí está sujeto inclusive a una prueba preconstituida donde ya existe un acuerdo y donde ya no hay nada controvertido, por ejemplo, en la asistencia familiar, cuando exista un acuerdo. Una vez que se admite esta solicitud con el cumplimiento de los requisitos y adjuntando los títulos o documentos en que funda su pretensión, se debe valorar la pretensión y disponer la citación cuando corresponda. Si no se presenta oposición a la pretensión, la autoridad judicial debe emitir resolución. O sea, los plazos son breves y esto es rápido. En caso de que se oponga a la demanda y si la autoridad judicial considera la necesidad de una audiencia, debe disponer su realización en un plazo no mayor a 3 días. Realizada la audiencia o sin esta, la autoridad judicial debe emitir auto definitivo dentro de los siguientes 5 días. Para ver en la práctica lo relativo a este tipo de procedimiento, vamos a ver, por ejemplo, no está en esta disposición lo relativo a las modificaciones de la asistencia familiar. Hemos visto que el 445 no establece eso. Sin embargo, de eso el artículo 415, parágrafo sexto, cuarto, creo, indica de que también las modificaciones de la asistencia familiar se tramitan como procesos extra, con el trámite del proceso de resolución inmediata. Consiguientemente, cuando se presenta ese tipo de acción, que viene a ser una modificación de la asistencia familiar, ya sea mediante la reducción, ya sea mediante un incremento de la asistencia familiar o una cesación, se tiene que correr el traslado correspondiente. No establece plazo, pero el código indica de que no puede ser un plazo mayor de 5 días. Por lo tanto, una vez que se responde a una demanda de incremento de asistencia familiar, igual se aplica el artículo 440
del proceso extraordinario y se señala una audiencia. Una audiencia donde se va a recibir también la prueba y se va a escuchar en motivaciones conclusivas a las partes, pero lo que no se va a hacer es dictar una resolución, porque esa resolución la vamos a dictar dentro de los 5 días, como establece este párrafo tercero, que indica de que se tiene que dictar un auto definitivo dentro de los 5 días siguientes a la realización de la audiencia si es que el juez considera necesario hacer una audiencia, puesto que también si no la considera necesario y entiende que tiene toda una prueba, no va a señalar una audiencia, sino simplemente va a emitir una resolución de manera inmediata. Aquí nos establece un plazo no mayor para el señalamiento de la audiencia. Eso muchas veces viene a ser un problema, un conflicto. ¿Por qué? Por la carga procesal que se tiene y que las audiencias están señaladas inclusive con anticipación de 3 meses anteriores. Y cuando nos presentan una demanda de modificación de asistencia, indica de que debemos señalar una audiencia en el plazo de 3 días. Es una carga y es una obligación para el juez. Sin embargo, también he visto en muchos casos que cuando se cumple estos plazos, la parte demandante o la parte demandada, dependiendo, siempre pide una suspensión de audiencia. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo para obtener sus certificaciones de instituciones que ha pedido, no tiene tiempo para producir o ir a recabar su prueba. Por lo tanto, este plazo tan breve que da el código también de cierta forma afecta a afecta a las partes en la obtención de la prueba que podrían hacer, ¿no? Entonces es algo que vemos diariamente. Y que hay que considerar en el momento que se está tramitando este tipo de proceso. Ahora bien, cuando existe una determinación de asistencia familiar mediante documento, hablamos del 448, público o reconocido o ante un conciliador judicial, indica esta norma que demuestra la fundabilidad de la pretensión. El juez solamente tiene que verificar los presupuestos, tendrá que ver que cumple con las formalidades, que tenga legitimación quien está planteando esa demanda y va a tener que dictar sentencia. O sea, es de manera inmediata. Este es el único proceso, hablando de las homologaciones de los acuerdos transaccionales sobre asistencia familiar, que se presentan acompañado del título que da la legitimidad para interponer esta demanda, que viene a ser el certificado de nacimiento del hijo, hablando de las asistencias familiares, al igual que el documento de transaccional donde las partes han convenido lo relativo a la asistencia familiar. Entonces, que cumpla con las formalidades del reconocimiento de firmas y directamente se dicta una sentencia, ¿no? Porque aquí no hay ningún hecho controvertido, porque todo está decidido en el documento que ha sido firmado por ambas partes. Sin embargo, de eso también tenemos aquellos documentos en los cuales no tenemos reconocimiento de firmas. Por lo tanto, es otra figura, ¿no? En el sentido de que vamos a intimar a la parte contraria a que cumpla la obligación que está acordada o que está consignada en el documento transaccional sobre asistencia familiar que está presentada en este caso, vamos a decir, por la madre, que no tiene un reconocimiento de firmas, pero que conforme a esta disposición, a esta segunda parte, permite indicar a la parte contraria que el padre cumpla esta obligación. El padre tiene el derecho de oponerse a esta intimación, de oponerse o de no estar de acuerdo con el monto que se ha puesto en ese documento que no tiene reconocimiento de firmas, porque ha variado sus posibilidades económicas, ha cambiado su situación, o también teniendo en cuenta el tiempo que se hubiera dictado ese documento, hace qué tiempo se hubiera suscrito. Por lo tanto, eso implica, digamos que se piensa en la parte económica, ¿no? Y en el cálculo que se tendría que hacer
para hacer una liquidación. Entonces, viendo eso, puede ser que no le convenga y se opone a esto. Por lo tanto, en ese momento se imprime el trámite de un régimen extraordinario como una asistencia familiar cualquiera de petición y se hace el trámite, el proceso extraordinario, señalándose la audiencia correspondiente, ¿no? De todos modos, sí se tiene una tramitación para luego llegar a una sentencia donde se vaya a otorgar una asistencia familiar. Pero en este caso, siempre previa acreditación de necesidades, por un lado, y también de posibilidades, por el otro, de parte de la persona que ha sido demandada. Eso también hay que tener en cuenta en el momento que presentan este tipo de demandas, colegas. El artículo 449 nos indica que las partes o cualquier otra persona con interés legítimo puede deducir oposición cuando la pretensión planteada en este procedimiento o en asistencia familiar, después de estar resueltas las excepciones, dentro de un plazo no mayor a 3 días de pronunciada la resolución, se va a declarar una contención y la parte opositora tiene que deducir una demanda ordinaria o extraordinaria en el plazo de 30 días, ¿no? Se tiene que formalizar, si no queda caducado su derecho. He traído a colación la sentencia constitucional 0052, quebrado 2019, respecto a las demandas incidentales de modificación de asistencia familiar, de cese, aumento o disminución, en el entendido que se ha producido una confusión o una mala interpretación o un vacío en el Código de las Familias, considerando que las resoluciones que se dictan en este tipo de demandas incidentales de modificación de asistencia familiar, ¿en qué plazo se debe apelar? El Código de las Familias tiene una parte general que establece que respecto a los autos definitivos y a las sentencias, se debe apelar en el plazo de 10 días. Pero sin embargo de eso, esta sentencia, en la parte más importante, se entiende de que establece de que al derivar las demandas de modificación de asistencia familiar y las resoluciones que se emitan en este tipo de procesos, estar relacionadas con la pretensión de una asistencia familiar, pues debe aplicarse el término que establece para apelar de una sentencia de asistencia familiar dentro del proceso extraordinario, que viene a ser de 5 días, porque sería ilógico e incoherente de que una demanda, una resolución o un auto definitivo dictado en un proceso de incremento de asistencia familiar tenga un plazo mayor al que está establecido en la ley respecto a la demanda principal, que viene a ser la pretensión de la asistencia familiar, que es 5 días. Por eso esta sentencia constitucional ha aclarado todo ese aspecto y en este sentido, y siempre aludiendo al principio de la especialidad y de la naturaleza, ha establecido de esta forma, ¿no? Que se aplica también el artículo 443 del Código de las Familias, que establece el plazo de 5 días para impugnar, computables a partir del día siguiente de su notificación. Es algo que tienen que tener en cuenta en cuanto, si es que ustedes quieren interponer un recurso de apelación a estos autos que se dictan dentro de este tipo de procesos, ¿no? De modificaciones. Bueno, he considerado que tiene una relación ahí con el trámite del proceso extraordinario de asistencia y por eso que lo he traído esto, considero que es importante. Y también, como les decía anteriormente, este tipo de procesos se aplica el procedimiento de resolución inmediata, como les he explicado ya, ¿no? De disminución o aumento o cese. E igual se aplica este tipo de procesos para las modificaciones de la asistencia familiar. Bueno, hemos concluido con eso la parte de los procesos de resolución inmediata. Tenemos unos minutos para poder entrar a preguntas, si consideran, colegas. Una pregunta, querida doctora, buenas Gracias, noches. doctorita. ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? O dos Está bien, preguntas. doctora. La doctora primero, por favor. Ya, Muchas gracias, gracias. doctora. doctor. Después, doctor, usted. Sí, Gracias. son dos preguntas. He estado esperando para que me pueda responder, doctorita. En un proceso de extraordinario de negación de paternidad,
eh, habiendo propuesto la prueba de ADN como la prueba fundamental para evidenciar el hecho o la negación de paternidad, si no se presenta, si la madre no lo lleva al niño y no facilita la obtención de esta prueba de ADN, la resolución, la sentencia eh, eh, aprobará la demanda o qué es lo que generalmente sucede en estos casos, doctora. Bueno, esa es una pregunta muy interesante y que tiene mucho cuestionamiento, entendiendo que estamos hablando de los derechos, del derecho a la filiación de un menor de edad. En el caso de de las negaciones de paternidad o de las acciones de filiación, el código establece, ¿no? Establece que si la parte demandada, que podría ser en este caso la madre y se entiende el niño, o podría ser en una impugnación de filiación que la madre presente una demanda contra el padre o una demanda de filiación judicial que presente una madre para establecer la filiación de su hijo. Si la parte contraria no responde, a pesar de estar citado, a pesar de tener conocimiento, se va a aplicar lo que establece el artículo, si no me equivoco, 36, 30. 30, que establece eso, que va a tener que admitir como cierto lo alegado por la parte demandante. Aún así no exista prueba, pero ahí existe un cuestionamiento. ¿Por qué? Hablamos de una ponderación de derechos y hablamos del derecho de los niños. Se entiende que el que tiene que ser traído para hacer la toma de muestras debería ser el niño, pero el niño no tiene capacidad de decisión, por lo tanto está sujeto a la voluntad de la madre. Consiguientemente, si el niño no tiene capacidad de decisión, habrá que ver en una ponderación de derechos si es pertinente o no declarar probada una demanda de negación de paternidad cuando no se ha producido la prueba de ADN, que viene a ser la prueba idónea para demostrar este aspecto, ¿no? Hay que considerar eso, doctora. Algunos jueces interpretan en un sentido de esa forma y tal vez en otros casos sí se admite dependiendo mucho de las circunstancias, puesto que si alguna vez una madre es demandada, sin embargo contesta la demanda y contesta de manera afirmativa además, hay muchas cuestiones que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? A pesar de que no existe una pericia para poder demostrar si realmente tiene la filiación o no el niño. Pero le voy a decir que siempre se hace una ponderación de derechos y aquí lo que se preserva es siempre el interés superior de ese niño que al ser un niño ni siquiera puede emitir una opinión, ni siquiera puede decidir si realmente quiere someterse a su prueba o no. Está sujeta a la voluntad de la madre y en realidad esa sentencia no va a ir pues sobre la madre, ¿no? No va a afectarle en nada en sus derechos, absolutamente, ni en su filiación, sino va a ir sobre ese niño que por voluntad de su madre no lo hace comparecer. Entonces hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta el contexto mismo de las circunstancias de cada tipo de proceso, doctora. Muchas gracias, doctora. Mi segunda preguntita, con relación a un proceso de resolución inmediata, se presentan dos acuerdos, uno de asistencia familiar mensual y el otro acuerdo de un monto de dinero que debe otorgar el padre de 30.000 bolivianos en la misma fecha, en el mismo acto. Y se demanda por resolución inmediata este reconocimiento, esta homologación de ambos acuerdos. El padre se ha opuesto y la juez ha declarado homologado el primer acuerdo, el mensual, y el otro por la oposición. Bueno, eran acuerdos sin reconocimiento de firmas y rúbricas. El segundo acuerdo de los 30.000 bolivianos que se ha firmado en la misma fecha lo considera como que en virtud de la oposición que pase a un proceso contencioso por la vía ordinaria o extraordinaria. La pregunta es, doctorita, y que sea dentro de los 30 días.
La pregunta es, para interponer esta demanda ordinaria o extraordinaria, no se la debe hacer en el mismo proceso con la misma juez, puesto que este era un proceso de resolución inmediata. Se tendría que hacer un sorteo nuevo y en este caso el padre que se ha opuesto tendría que interponer una acción de nulidad ante otro juez de homólogo de familia. Esa es la duda, si se interpone ante la misma jueza ese extraordinario o ese proceso ordinario. Esa es Considero de que sí se tiene que interponer ante otro juez, por el hecho de que la jueza en este caso ha admitido y ha homologado un proceso de asistencia, o sea, ha homologado un acuerdo de asistencia familiar, ¿no? Donde establece una suma mensual y ha derivado ante la oposición para que se haga mediante la oposición un planteamiento en el plazo de 30 días. Tendría que entrar por plataforma mediante un sorteo ante otro juzgado, porque se trata de un otro documento, no es el mismo documento en el que está fijado el monto de la asistencia familiar, doctora. doctorita, pero no correspondería homologar un segundo documento de la misma fecha porque en relación a mi criterio, si ya hay un documento mensual, el otro ya sería un monto excesivo, incongruente a la realidad del demandado. Sin embargo, tampoco tiene reconocimiento de firmas y rúbricas. Valdría poner una acción de nulidad de ese documento porque ya hay una de asistencia No familiar es de homologada. asistencia familiar. Pero es que el documento, doctora, no es de asistencia familiar. ¿Por qué no dice le voy a dar 30.000 bolivianos mensuales por asistencia familiar? Me imagino, no sé por qué razón o motivo ha debido, ha Firmar. debido darse. Por lo tanto, el juez de familia no podría homologar ese acuerdo, porque Ajá. no es esa la naturaleza de la asistencia familiar. La asistencia familiar va a cubrir necesidades cotidianas, ordinarias, periódicas, mediante un monto determinado. Ni siquiera en algunos acuerdos pasa que sí se da una asistencia familiar en un monto determinado y además indica, le voy a dar una. Bueno, de, bueno, se me ha apagado la voz. Aunque ponga, doctora, que le va a dar, por ejemplo, una casa o le va a dar, no sé, algún otro bien, eso no constituye una asistencia familiar. Por lo tanto, no puede ser homologado por el juez de familia, ese documento que está repitiendo usted. Gracias, doctorita. En todo caso, entonces, la juez debería haberlo anulado ese documento, ¿no es cierto? Porque ya ha homologado uno de la misma fecha, pero bueno, lo ha derivado a proceso ordinario, extraordinario, con la condición de los 30 días. Y en caso de no interponerse una acción dentro de los 30 días, indicó que va a homologar ese acuerdo, pero no correspondería. Me imagino que tiene Bueno, su criterio, ¿no? El juez de eso. sí, Sí. sí, doctora, muchísimas gracias. Pero ¿usted qué haría si le presentan No le esa... podría decir qué haría, porque podría llegar a mi juzgado y significaría un anticipo de opinión, doctora. Doctorita, muchas gracias. De todas maneras, yo estoy en La Paz. Quizás Oh, no le ya, llegue. está bien, Ah, está yo bien. estoy en La Paz. Pero muchas gracias, doctora, por No, la está bien, aclaración. doctora, no, Pues, está bien. Doctora, mi pregunta ahora sí va a disculpar. Ya, doctor. Eh, ¿qué, bueno, hay procesos donde los jueces cautelares, ¿no es cierto?, determinan mediante sus medidas provisionales la asistencia familiar, Ujú. pese a no estar todavía con la sentencia concluida del proceso penal. El trámite, disculpe, doctor, ¿usted es juez en qué ciudad? Disculpe. En Cochabamba.
En Cochabamba, excelente. ¿Y qué trámite, más o menos, porque he visto que en diferentes ciudades están, de alguna manera la ley es única, pero el procedimiento, por el criterio amplio que somos humanos, aplican, que eso va a ser un criterio, una proactividad que la respeto. ¿Qué trámite y qué criterio usted tiene con relación a estas medidas provisionales, ¿no? Que otorgan los jueces cautelares? En cuanto a la asistencia familiar, me está diciendo, doctor. Toda la asistencia familiar, doctora. Bueno, en una opinión personal, ¿no? Que eso está sujeto a muchas interpretaciones. Eh, considero de que el juez cautelar tiene competencia dentro de su proceso, pero como medidas de protección va a dictar una asistencia o va a fijar una asistencia familiar. Consiguientemente, esa asistencia familiar que se fije es dentro de ese proceso. Y creo yo de que el juez en ese proceso cautelar que está llevando a cabo, en el caso de que él mismo concluya, no sé, o tenga una resolución emergente del proceso, debería establecer de que si la parte quiere la asistencia familiar, acuda al juez de familia para que se fije la asistencia familiar y que esa asistencia familiar simplemente sea válida, vigente dentro de ese proceso que está llevando a cabo el juez penal y sobre el cual tiene competencia y el que ha determinado la asistencia familiar. Pero si la parte quiere seguir percibiendo una asistencia familiar, debería plantear una demanda directamente ante el juez de familia, que es un juez especializado además, y en el que la asistencia familiar que se va a fijar mediante una resolución está sujeto a prueba y además a probar las necesidades y las posibilidades, lo que no ocurre en el proceso penal, ¿no? Entiendo que no ocurre eso, sino simplemente se da como una medida de protección para los niños. Esa es mi opinión, doctor. Muchas gracias, doctora. Sí, y también tengo, mire, ese mismo criterio, ya que incluso algunos jueces cautelares creen tener una mayor autoridad que los jueces de familia y piden se homologue lo determinado por el juez cautelar sin considerar la, las posibilidades del obligado y las necesidades de los niños o el niño. Ujú. Y creen interponer un monto elevado, pero sin considerar esos dos elementos tan importantes y delicados, y, y emitir e indicar que vayan ante el juez de familia para que lo homologue. Entonces hay muchos casos que he visto y bueno, yo veo que ese proceder no es tan cuánime y bueno, lo que usted dice es cierto, deberían de acudir ante el juez especial, que es el juez de familia, para poder él de forma adecuada y conforme al procedimiento pueda determinar una asistencia familiar. Muchas gracias por su respuesta, doctora, y muy buena. Muchas gracias. Está bien, doctor. Señora, disculpe, acotando a lo que dice el colega, la Dígame, ley doctora. 348 en materia penal prevé la asistencia familiar en los casos de violencia familiar. Acá, por lo menos en los casos que yo llevo, yo soy abogada penalista, nosotros pedimos, una vez que pedimos la asistencia familiar dentro de las medidas de protección, los jueces, a petición del abogado, muchos abogados no hacen la petición, hacemos que el juez de familia haga el seguimiento de la asistencia familiar, doctor. Y en muchos casos, en los casos que yo por lo menos como abogada penalista los estoy llevando, los jueces de familia los están haciendo el seguimiento. Muchas veces estas medidas de protección no cesan hasta un juicio oral. En el caso de que haya tal vez una conciliación, que raros son los casos, porque incluso aunque prevé la ley 348 que por única vez se puede conciliar, pero hay diferentes tratados internacionales que no se puede conciliar, entonces mucho depende del criterio del fiscal. Muchas veces llegamos hasta juicio oral y dependiendo de las sentencias de 100 es que se levanta esta de las medidas de protección de cesa, la asistencia familiar en materia penal,
pero Oye, como se está haciendo el seguimiento en materia familiar, la asistencia continúa. Gracias, señora juez. está bien, doctora. Le agradezco el comentario y el aporte que está haciendo. ¿Alguna otra consulta más, doctores? Buenas noches, doctora. Buenas Doctora, yo noches. quería hacerle una consulta. Mire, es una pareja que ha convivido en España durante 3 años, ¿no? Digamos del 2010 al 2013, ¿no? Y la pareja tiene un hijo y también ha adquirido un bien durante la convivencia, ¿no? Sucede que después se separan, ¿no? Y durante la convivencia la señora ha venido a Bolivia porque vivía en el exterior, ¿no? Y ha comprado un bien inmueble, ¿no? Con dinero de ambos. Y después de la separación, la señora se ha quedado con el bien, ¿no? Y bueno, ha hecho mejoras todo hasta ahora. Y la otra parte del señor ahora recién quiere reclamar esa parte que no ha reclamado, ¿no? Cuando se han separado, ya hace 10 años. Entonces, doctora, pero hay la duda, digamos, de que el inmueble esté a nombre de la señora, ¿no? Entonces, ¿se puede plantear una medida preparatoria ante el juez de familia para solicitando, digamos, que Derechos Reales certifique si ese bien inmueble está a nombre de ella, objeto de hacer posteriormente un proceso, doctora? Esto Pero, para poder reclamar ese bien inmueble que el y señor quiere ahora reclamar. mm, la señora, el señor quiere declarar, quiere reclamar el bien inmueble. Y sí, quiere reclamar ¿Y a nombre de quién la está parte. registrado el bien inmueble? Bueno, él me dice que no sabe, la señora ha venido a comprar el inmueble a ella, a Bolivia, ¿no? Cuando estaba en el exterior. Y Mm, no tiene conocimiento si está a nombre de ella o tal vez ha comprado a nombre de algún familiar, ¿no? mm, Porque eh, la señora se niega, digamos, ¿no? De que el inmueble le corresponda también a él, ¿no? ya. Eso, entonces, antes de hacer la demanda, ¿no? De declaratoria de unión libre, ¿no? De reconocimiento de unión libre, esto con la finalidad de después hacer un proceso, ¿no? De división y partición de bienes. Entonces, yo quisiera solicitar, ¿no? Como medida preparatoria eh, ante el juez, ¿no? Para que certifique, ¿no? Si hay un inmueble registrado a nombre de la señora, ¿no? Mm. ¿Se podría Sí, hacer eso, doctor? doctora, en el Código de las Familias, la ley 603, no existe eh, la interposición de medidas preparatorias, no contiene medidas preparatorias, como en materia civil creo que tiene. En materia familiar no existe las medidas preparatorias ni preliminares que se llaman también. Consiguientemente no podría hacer eso, o sea, y el juez de familia no le podría dar como una forma de averiguar o de verificar la existencia de un bien en derechos reales. Lo que yo sé, y tal vez los colegas aquí tienen más conocimiento, es el hecho de que cualquier persona puede ir a derechos reales y pedir una información rápida respecto al certificado de propiedad o no propiedad, entiendo, de alguna otra persona, ¿no? Para que establezca si realmente esa persona tiene alguna propiedad a su nombre. Por lo menos tengo ese conocimiento. No sé si realmente será así en derechos reales que se puede ir y sacar esa información de esa manera. Podría hacer eso para tener certeza de que si la señora realmente tiene algún bien a su nombre, ¿no? Para que luego pueda interponer una demanda de unión conyugal libre, entendiendo de que la determinación de esa acción está encaminada a reclamar, ¿no? La existencia de ese bien que usted dice. ¿Alguna otra pregunta más, colegas, sobre esto? ¿O alguna duda, algún aporte también? Que es interesante, los aportes también en los distritos es muy diferente los criterios que se utilizan, como ha indicado la doctora que ha participado anteriormente, ¿no? Si tienen Doctora, alguna otra una pregunta. pregunta más le puedo hacer, disculpe, Sí. con respecto no sé si se ha tocado el tema, ya lo ha tocado anteriormente, con respecto a una demanda de negación de paternidad, ya toda vez que las partes el año 2012
al año siguiente que nace el menor, se someten a una prueba de ADN de forma particular, ¿ya? Ujú. Pero esa prueba, el padre la manda a San Pablo. Ujú. Llega la prueba en 2012 y sale como resultado negativo, el 2012. Aún todavía el Código de la Familia y su procedimiento familiar no estaba en vigencia, toda vez que esta norma 603 se da por aprobada el 19 de noviembre, si no me falla la memoria, del 2014, o sea, 2 años anteriores a la Sí, toma de sangre que se hicieron. El padre sí. interpone una demanda de negación el año 2021, Ujú. ¿ya? O sea, muchos años posterior. Y toma esta prueba pericial como una prueba y la anexa a la demanda, ¿ya? El juez, en resumen, dicta sentencia declarando la aprobada la demanda. Ya. Mi pregunta es la siguiente. Si bien es cierto que en ciertos casos la ley dice que retrotrae en cuanto al tema netamente familiar referente a una asistencia relacionada a una liquidación en materia penal cuando beneficia al delincuente y en materia social cuando se trata de beneficios sociales, Ujú. ¿puede el juez tomar esa prueba que fue tomada el 2012 y tomarla como prueba a fin de dictar una sentencia declarándola aprobada la demanda en virtud del artículo 30 del Código de la Familia y su procedimiento familiar? ¿Y así se ha tomado, doctor? Porque me ha dicho que ha dictado sentencia Han dictado sentencia declarándola aprobada la aprobada demanda. la demanda toda vez que se hizo conocer a la autoridad jurisdiccional de Santa Cruz a cargo del juzgado 16 público de familia, perdón, se interpuso una apelación donde yo tuve ya que asumir la defensa de mi cliente, haciendo conocer a la autoridad jurisdiccional que mi clienta vivía en la ciudad de España con el menor. El juez no tomó en cuenta, pese a que yo solicité a la autoridad jurisdiccional oficios a fin de que se me certifique a través de migración la salida de Bolivia hacia España. Entonces el Ujú. padre esperó que la madre viaje, entonces interpuso su demanda, desconociendo domicilio, etcétera, vulnerando derechos del debido proceso, pero el juez no tomó en cuenta eso y dictó una sentencia. Se apeló. ¿Y qué hizo la sala civil? Anuló grado hasta el juicio más antiguo, vale decir, hasta la demanda, hasta la emisión de la demanda, a fin de que se la cite de acuerdo a lo que dice el 312 del Código de la Familia y su procedimiento familiar. Claramente dice, cuando la persona está radicado en el extranjero, se tiene que Ujú. proceder con las citaciones por el conducto vía Cancillería. Entonces Ujú. quedó ahí. Mi pregunta es, como le digo, esa prueba que fue tomada de forma, porque mi cliente me fue tomada abusiva, eh, amenazada, y el juez la hizo valer esa prueba que fue Eh, tomada el 2012, o sea, 2 años posteriores a la promulgación de la ley. sí. Ha sucedido muchos casos de que ya un proceso de negación de paternidad viene con prueba preconstituida de la toma de muestras en algún laboratorio, ¿no? Aquí yo lo que entiendo, lo que usted me dice es respecto a que ha sido 2 años antes que esté en vigencia la ley 603 y que se Así ha es, tomado doctor. esa prueba. En muchos casos ha sucedido que las pruebas se han tomado, no sabemos bajo qué circunstancias, si obligados, si a escondidas, porque pueden llevar a los niños a escondidas o pueden, mediante engaños o disfrazando las intenciones, pueden conseguir llevar a, no sé, a sacar una muestra, ya sea saliva, cabello o sangre, ¿no? Y han acompañado resultados de laboratorio. Pero, ¿qué se hace en ese caso? Se entiende que ese informe de laboratorio de ADN no ha sido pues dentro de un proceso judicial, no ha sido ordenado eh, por un juez de familia en este caso, sino lo han hecho seguramente de manera voluntaria. Muchas veces lo acompañan como una prueba preconstituida, pero ¿qué se hace? Se pide al laboratorio que certifique si realmente esa prueba se ha hecho en esas dos personas, cuándo se ha hecho, cómo se ha hecho, y sirve de un aditamento más para la dictación de la sentencia.
Particularmente, además de pedir eso, se hace una nueva prueba de ADN, por lo menos yo la hago con otro laboratorio, si es que viendo qué laboratorio se hizo anteriormente, y se hace con otro laboratorio para verificar realmente la verdad, ¿no? La verdad material, si es excluido o no como padre el que está presentando una demanda. Entonces, la sentencia tiene es mucho más fortalecida en eso porque tenemos dos pruebas, que puede ser que la segunda nos va a ratificar la primera y eso va a dar lugar a la dictación de una sentencia. Ahora, entiendo que la otra preocupación de usted es el hecho de que entonces se aplica lo que establece el artículo 30. En este caso, si la parte no concurriera, su cliente está en el extranjero y el juez va a tener que pedir o usted va a tener que pedir que se haga la prueba de ADN, ¿no? Que se haga la prueba de ADN, que se puede hacer de muchas formas. O sea, no solamente se puede hacer aquí en nuestro país, sino también se hace con los exhortos suplicatorios dentro del marco de cooperación internacional para que luego se pueda contrastar, ¿no? Se puede mandar, porque yo sé que las pruebas se conservan, no sé, por mucho tiempo, ¿no? Según dicen los peritos. Entonces podría ser eso también, de modo que se establezca la verdad realmente de la afiliación del niño. Sin embargo, de eso considero algo, ¿no? Es algo que alguna vez ha pasado, que yo he dictado una sentencia en la cual se ha declarado aprobada una demanda y se ha establecido de que el niño no es hijo del padre o la niña no era hija del padre. Y es ahí donde han manifestado el abogado de la parte demandada de que debía ponerse con un apellido convencional o conservarse como apellido convencional. Pero también hay otra posición ahí, otro criterio en el entendido de que la madre de la niña y la niña han manifestado que no quieren llevar el apellido de una persona que realmente no es su padre, que saben que no es su padre y además que no quiere que la niña lleve el apellido, ¿no? Entonces hay muchas situaciones, doctor, que se pueden dar. En este caso, velando por el derecho a la defensa de su cliente, tendría que usted que proponer eso para que se vea realmente la verdad material y se llegue a una resolución final, pero basado en una prueba obtenida con toda legalidad y dentro de un proceso judicial. Gracias, doctora. Está bien, doctor. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, bueno, quería consultarle, ¿no? Quizás retrocediendo un poco al caso de la anterior doctora, del caso de la unión, la comprobación de la unión libre, ¿no? Que ella quiere proceder. Bueno, mi pregunta es si han ellos convivido en el exterior y no así en Bolivia, la comprobación libre, o sea, procede aquí en Bolivia, no tendría que hacer la demanda, se podría decir, para la comprobación de unión libre en el país en el que han convivido. No necesariamente, puesto que ellos son bolivianos, ¿no? No necesariamente. Ellos son bolivianos y la convivencia se puede dar también en otro lugar. Seguramente que lo pueden hacer, pero se entiende que una de las partes está en Bolivia ahora. Entonces podría demandar una unión conyugal libre. Yo particularmente he tenido un caso donde las partes han vivido en Estados Unidos y sus testigos han venido los que vivían en Estados Unidos, porque son parientes, son amigos, han venido como testigos porque han ido a vivir a la casa de ellos, han compartido muchas ocasiones viajes, casas, entonces, si bien puede plantear en el lugar donde se encuentre, pero también al ser bolivianos tienen todo el derecho de plantear una demanda en Bolivia, ¿no? No podríamos decir, usted ha vivido en España, vaya a plantear su demanda en España porque su convivencia se ha dado en España. Se entiende que las partes tienen que producir todos los medios de prueba para generar la certeza en el juez respecto a la pretensión, ¿no? En este caso, a la unión conyugal libre. Para mí no es un impedimento ese hecho, doctora, ¿no? Sino que tendrá que probar realmente la parte, esa convivencia. O ya, y en el caso, digamos que, bueno, un hipotético caso que vivan en España, ambos hasta ahora, hasta el momento, obviamente que lo están haciendo en Bolivia, precisamente porque son bolivianos, quizá no, pero ya tienen años allá. Y
ellos solamente tienen el bien inmueble acá, ¿no? Y para hacer la división de bienes, tienen que hacer primero la comprobación de unión libre. Y en ese caso que estén allá ambos sigue y solamente por el bien están iniciando acá, entonces también procede. Sí, yo creo que procede más cuando el bien también está aquí, o sea, el bien sobre el cual seguramente posteriormente van a demandar. Y me imagino que tienen pruebas respecto a la compra de ese bien y es esos documentos los que van a hacer valer también para como un medio de probar esa convivencia que ellos han tenido, ¿no? Como esposos. Está bien, doctora, gracias. ¿De qué, doctora? Bueno, si no tenemos más preguntas, doctores, vamos a dar por terminada la ponencia que me ha tocado exponer. Les agradezco mucho. Les agradezco mucho sobre todo las preguntas y los cuestionamientos que se han expuesto, que es lo que más enriquece, digamos, estas ponencias, puesto que atendemos muchos enfoques, muchos puntos de vista, muchos criterios que en la labor de ustedes como abogados y también en la mía como juez, hay cosas que no vemos y tenemos que percibir desde varios enfoques, ¿no? Entonces hay que ver muchas interpretaciones y muchos criterios que van a enriquecernos en nuestra labor diaria que tenemos, ya sea litigando o ya sea administrando justicia. Les agradezco mucho por la atención, bueno, y espero que una próxima vez podamos estar también en alguna otra ponencia y también al grupo educativo. Muchas gracias, doctores. Buenas noches. Hasta luego, doctora. Mi saludo de Santa Cruz. Hasta Que tenga luego. un Hasta luego, doctor. Buenas noches. Gracias, doctorita. Muchas gracias. Buenas Hasta noches, doctora, que Dios la bendiga. Hasta luego, doctores. Hasta luego. Que tengan un buen fin de semana. Una brillante ponencia, doctorita. Muchísimas gracias. Hasta luego, doctores. Descansen bien.